¿Qué tal? ¿Cómo les va? Extraña la hora, ¿no? 11 de la mañana. Pero hace un rato recibí un DM por Twitter de una colega muy querida de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, donde me decía eh, que está todo el gallinero como revuelto con este tema de la dolarización. ¿Y por qué no daba el punto de vista constitucional de esto? Porque me parece que están hablando algunas pavadas y lo que realmente me preocupa no es que un candidato hable pavadas, porque hace 40 años que tenemos democracia y en 40 años hemos escuchado a muchos candidatos que luego se convirtieron en algo más que candidatos hablar pavadas. Uno, nosotros podemos hablar pavadas. Es desde el punto de vista que se observe, pero de lo que voy a hablar en los próximos minutos no van a ser muchos. No es una opinión personal, que yo tengo formada una opinión personal, pero mi opinión personal está formada por mi opinión profesional. No estoy frente a un Alonso o un Spilimbergo o un Freisas y tengo que opinar sobre un cuadro. Es decir, sobre el San Juan, que es una réplica que tengo detrás mío, no tengo que opinar sobre eso. Tengo que opinar sobre algo que tampoco es materia discutible porque está en la norma suprema de la nación, que se llama Constitución Nacional. ¿Por qué la Argentina no puede dolarizar? Y sí lo pudo hacer Ecuador. Primero, Ecuador tiene una constitución abierta y con una voluntad política de 2/3, podían pueden producir modificaciones a su texto constitucional. Aparte, en la redacción de la Constitución de la República Hermana de Ecuador, no estaba tan claramente determinada por su propia historia las cosas que sí están determinadas en la Constitución Nacional. Recordemos de dónde viene la Constitución de la República Argentina, que era la Argentina de 1853. Veníamos de 50 años de guerra civil. Desde el momento de que dijimos tímidamente en 1810 que podemos gobernarnos solos, porque si nos podemos defender solos de dos ataques británicos, podemos gobernarnos solos. Si esperamos 6 años para declararnos definitivamente independientes de la corona española y convertirnos en una república, en una nación, y lo hicimos con la voluntad expresa de los representantes que hasta ese momento eran provincias constituidas, entre ellas esta, que es una de las que se llama Jujuy, provincias originales. Tuvimos que esperar, vino el intento de la reforma del 1920, que era demasiado unitaria, pero ya en esa constitución se hablaba de la moneda. Y arrancamos en 1853 con un patrón que era el patrón oro. Y todos hemos estudiado en la historia argentina que el problema que tenía la Argentina como nación entre federales y unitarios, entre el interior y el puerto, era precisamente sobre la recaudación de impuestos. ¿De quién son los impuestos del puerto de la ciudad de Buenos Aires? Esa era la pregunta que se hacían en 1853. Como no se llegó a un acuerdo básicamente en esta circunstancia, la Constitución del 53 se sancionó parcialmente. La provincia de Buenos Aires dijo que no.
De hecho, desde el 53 hasta 1860 hubo dos países, hubo dos Argentinas, una con capital en la actual ciudad de Buenos Aires, diría hasta el barrio de Belgrano, hasta Juramento y Cabildo, y otra en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Cepeda, Pavón, nuestra constitución fue escrita con sangre y en 1860 nos pudimos poner de acuerdo. Unos elementos básicos de la soberanía de un país, aparte del territorio, del territorio geográfico, es decir, de los límites geográficos que nos diferencian de otros países, que nos convierten en una nación, está acordar una forma de gobierno, respetar las formas de gobierno que acuerdan las provincias que componen esta nación, porque por ejemplo Uruguay es un país que no tiene provincias, tiene departamentos y tiene una constitución de carácter unitaria y les ha ido muy bien. Pero nosotros somos la Argentina, un país muy grande, cuyas provincias, esta incluida, es anterior a la existencia de la nación. Entonces la vida argentina es la vida de sus provincias dentro de la nación argentina, para decirlo de alguna manera como decía el maestro Vidal Campos. El Congreso Nacional, por orden de la Constitución, por indicación de la Constitución, puede emitir moneda y lo hace de manera delegada, es decir, la Constitución le permitió, a partir de 1860, delegar en alguna organización la emisión de moneda, porque los diputados y los senadores no pueden estar emitiendo monedas. Y así se creó la Casa de la Moneda, y el responsable del valor de la moneda era el Banco Central de la República Argentina. Su carta orgánica así lo decía, porque si hay algo que no hace el Banco Central en un gobierno kirchnerista, es defender el valor de la moneda. Ya en la Constitución, en la discusión entre Subiría, Gorostiaga, en el año 1860, se discutía sobre la importancia del valor de la moneda, tomando en consideración de que nosotros no podíamos emitir más allá de lo que teníamos, el oro que teníamos en reserva. Es decir, en 1860 eran más sabios que ahora. También éramos menos. Y no existía la televisión. Y si bien existía el diario La Nación, lo había fundado Bartolomé Mitre, que era un caballero, no estaba en manos de la gente que está hoy. Disculpame, Dolores, pero con la verdad no temo ni ofendo. Pero volvamos al dólar. ¿Por qué la Argentina no puede dolarizar? Y lo voy a hacer fácil, simple, para que esto no sea un discurrir académico que no tiene mayor sentido. La adopción de una moneda extraña a la Argentina requiere varios pasos. Primero, reformar la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional define la moneda como un elemento de la soberanía, un concepto de la soberanía nacional. Somos nación porque tenemos territorio, porque tenemos moneda. Si vamos a ignorar nuestra moneda, o vamos a despreciar nuestra moneda, o vamos a eliminar nuestra moneda, de alguna manera, esto debe ser hecho por una modificación constitucional, es decir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y se debe llamar a una reforma de la Constitución, tomando en consideración
las condiciones que la propia Constitución impone para su reforma, llamar a elección de diputados constituyentes y discutir ese tema. Pero al margen de discutirlo nosotros, le tenemos que decir a los Estados Unidos si acepta que la Reserva Federal, que es un ente privado, de alguna manera, acepta una delegación fuera del territorio de los Estados Unidos, como pasó con Ecuador. Porque entonces el Banco Central de la República Argentina se convertiría en una agencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ellos, no nosotros, serían los que tendrían que decirnos de qué cantidad de dólares nosotros estamos autorizados a circular. Es decir, estaríamos entregando la soberanía a un ente privado de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Yo supongo que no sabían que la Reserva Federal es un ente privado, pero la Reserva Federal no es un ente público. El Tesoro sí. Pero la Reserva Federal, que es la que tiene la administración del dólar, es un ente privado. Entonces, yo le diría a Javier, no entiendo por qué todavía no se lo han dicho, que dolarizar requiere pasos previos. Cambiar la Constitución Nacional, modificarla, hay que modificar unos 6, 7 artículos, el 75, inciso 11 o 2, 11, varios artículos. Pero no solo reformar la Constitución, sino lograr que la Corte acepte esta reforma. Porque la Corte tiene que defender la Constitución in totum. No es que está por encima de los legisladores constituyentes. Nadie hay encima de los legisladores constituyentes. Pero el llamado a constituyentes puede ser impugnado por la Corte Suprema. El llamado, que requiere mayorías especiales, que nadie tiene, mucho menos Milei, que son 2 diputados. Entonces, a mí me gustaría que ustedes hagan el siguiente análisis. Es mucho más fácil bajar el gasto, eliminar organismos que no tienen sentido práctico. Por ejemplo, el INADI, yo lo reemplazaría dándole competencias a un juzgado civil por departamento judicial, uno solo, que se especialice en problemas de género, en problemas de discriminación, como hay un juzgado federal por departamento judicial que tiene competencia electoral. Acá hay 2 juzgados federales. Uno tiene competencia electoral, el otro no. Entonces podemos fácilmente y por ley, en cada departamento judicial de la Argentina, a un juzgado preexistente, no hay que crear un juzgado, a un juzgado preexistente, darle la competencia exclusiva y excluyente para tratar temas de género y temas de discriminación. Y eliminamos el INADI y el Ministerio del Género. No necesitamos tener un defensor del oyente, del televidente, del informado, el sujeto informado, como es Miriam Lewin,
porque ella bloquea a las personas que opinan sobre ella. Entonces, si tiene que defender la libertad que tenemos los ciudadanos de recibir información válida, y no recibe denuncias, ¿para qué tenemos ese instituto? No necesitamos una Secretaría de Derechos Humanos, lo que necesitamos es que los derechos humanos actuales se cumplan, para eso están los tribunales. Es decir, si nosotros le sacamos al Ejecutivo las competencias originarias del Poder Judicial, eliminamos 4 o 5 ministerios de un saque. Por lo tanto, bajamos el gasto. Si por ejemplo nosotros decimos, ¿es necesario que el Estado tenga un canal de televisión? No. No digo de privatizarlo, digo transferírselo, por ejemplo, a las universidades, al conjunto, al CIM, al Consejo Interuniversitario Nacional, para que las facultades de ciencia de la comunicación tengan un lugar donde hacer sus prácticas. Un canal de televisión propio. Y que el presupuesto para mantener este canal de televisión propio, porque hoy en día con muy poca tecnología se tiene un canal de televisión, salga del presupuesto universitario. No es que vamos a aumentarle el presupuesto. Menos contratos y usen el dinero a la Facultad de Ciencia de la Comunicación para tener un canal de televisión y una radio, porque de eso se trata el trabajo que van a hacer sus egresados. Es decir, hay muchísima tela para cortar antes de pensar en regalar nuestra soberanía, entregar nuestra soberanía, que solo le favorece a aquel que tiene dólares guardados en algún lugar. Por eso está tan interesado Massa en este juego de tándem que hace con Milei en habilitar un nuevo blanqueo. Uno te dice, tenemos que dolarizar, y el otro te dice, tenemos que blanquear. Es decir, los dólares que tiene la corrupción fuera del país o en el país se pueden blanquear. Y si la moneda de curso legal se convierte en el dólar, imagínense quién maneja este país. Entonces, por una cuestión de orden práctica, ¿no? Esto no es ni siquiera una cuestión ideológica. Es decir, jamás se me hubiera ocurrido discurrir sobre este tema si la colega no me lo pide, porque es tan evidente, es tan absurdo. Distinto es y con esto redondeo, una moneda de carácter regional. Eso sí la Constitución lo tiene previsto. Dentro de un esquema internacional como tiene la Argentina en el Mercosur, se puede suponer, porque antecedentes hay en el mercado común europeo, por ejemplo, de que más adelante, cuando la Argentina esté y el resto de los países miembros del Mercosur tengamos un equilibrio, una alineación de carácter económica más o menos lograda, podríamos tener una moneda de uso regional. Pero falta tanto para eso que no creo que nosotros lo vayamos a ver. Entonces, salgamos de la receta mágica que atrás de esta receta mágica, este juego de varita de Harry Potter, se esconde un enorme negocio. Un enorme negocio que es blanquear la corrupción de cientos de funcionarios que desde el año 2003, o antes tal vez, han venido expoliando a la Argentina
convirtiendo la moneda en dólares y sacándolos del país. En cuentas offshore, que no todas son malas, en cajas de seguridad. No necesita la Argentina dolarizar, lo que necesita es honradez administrativa, honradez republicana y dejar de escuchar a tontos que dicen tonterías. Y esto, si quieren, lo discuto con mi ley. Desde los dos terrenos, lo puedo discutir desde el terreno económico, pero lo que es más importante, no lo podemos hacer desde el terreno jurídico. Y vamos a ser sinceros, por más que haga fuerza Novarecio, Pablo Rossi, Jonathan Viale, Luis Majul, la gente de TN, hasta el propio Lanata y el grupo Clarín, por más fuerza que hagan, aún con las imitaciones de Tarico, etcétera, etcétera, que es una manera subliminal de ponerte un nombre dentro de la cabeza, por más fuerza que hagan, no va a tener Javier Milei número, ni siquiera para plantearlo en una comisión. Entonces, ¿por qué no dejamos de perder el tiempo en tonterías y nos concentramos en lo importante? ¿Y qué es lo importante? Lo importante es ver en la oferta electoral quién tiene una estructura ya armada con experiencia de gobierno, con provincias comprometidas en el mismo plan, con equipos que ya han trabajado juntos, con gente que se está incorporando. Ustedes saben que yo apoyo a Juntos por el Cambio, y ustedes saben que mi candidata se llama Patricia Bullrich. Pero ayer, charlando con un amigo muy querido, hablábamos de estas cosas y él me decía, mira, vos sabés que yo soy peronista. Y digo, sí, sí, lo sé hace más de 50 años. Ayer hablé con dos amigos de, del colegio secundario, mira qué cosa. Eh, Tomé la decisión de votarla a Burrich. Digo, ¿por qué? Porque viendo lo que hay en oferta, es lo único que me asegura que va a haber una continuidad democrática en los próximos 4 años. Y que si gobierna como fue ministra de Seguridad, yo quiero una persona que sepa decir que no. Y que no diga disparates. Eh, y para convencerme a mí mismo, me dice Galleguito, recuerdo su pasado peronista, entonces no me siento tan mal. Pero que Patricia es más peronista que Sergio Massa, no tengo la menor duda, me dice. Pero peronista de aquella época, me decía. Yo no sé lo que es Patricia. Lo que me queda en claro que las definiciones de hace 50 años o 40 años hoy no tienen sentido. Por eso quería hablar de este tema. No es que no queremos, no podemos dolarizar por una cuestión ideológica. Tenemos un impedimento constitucional, que para sobrepasar este impedimento constitucional hace falta mucho más de lo que tiene aquel que alega la necesidad de dolarizar, como primera medida. Y como segunda medida, hay que explicarle a la sociedad de que el Banco Central de la República Argentina, que podría funcionar autónomamente, más allá de las órdenes que le dé, como le da hoy el ministro candidato, y concentrarse en la defensa de la moneda, en el valor de la moneda, usando las herramientas que la Carta Orgánica del Banco le permite, se convertiría en una agencia de la Reserva Federal si ésta quiere. Porque no es que nosotros vamos a dolarizar porque se nos da la gana.
tenemos que esperar que Estados Unidos lo acepte, porque estamos hablando de su moneda, no de la nuestra. No escuchen más canto de sirena, maduremos. Hace 40 años que tenemos democracia, que votamos cada 4 años, cada 2 años cambiamos los legisladores, renovamos cámaras, cada 6 años renovamos senadores. ¿No les parece que ya estamos grandecitos y maduros como para saber que hay cosas que no se pueden hacer, que hay cosas que no convienen hacer y que hay que disparates que hay que denunciarlos como disparates? Es decir, Milei no tiene un abogado amigo que le diga no podemos. Es decir, no tiene amigos. Ustedes sí. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, nos vemos el lunes. Sean buenos. Pero esto lo teníamos que decir porque a mí me parece que había una enorme confusión en el ambiente. Confusión que tiene el periodismo, pero que no podemos tener nosotros. Porque la confusión del periodismo es interesado. Porque ellos sí tienen abogados. Aparte, nuestra constitución la puede leer cualquiera. Les mando un cariño muy grande. Sean buenas.